En clases pasadas o la clase de ayer estábamos comentando acerca del término de eficiencia. Calculamos a partir de nuestro ciclo termodinámico que estábamos analizando, el cual adicionábamos calor, producíamos trabajo neto y teníamos cuatro diferentes procesos. Teníamos ya el cálculo de acerca de eficiencia y hablábamos acerca de los conceptos de eficiencia aplicados dentro de la ingeniería y dentro de la termodinámica, así como en otras áreas de aplicación, como los deportes o cualquier otra cosa. Entonces, al final de la clase, si se dieron cuenta ayer, yo comentaba que existen diferentes valores de eficiencia de acuerdo a lo que tú vayas a ir calculando. Desde el punto de vista termodinámico, recordarán que yo les hablaba de que debemos de quitarnos como de la cabeza de que tenemos, por ejemplo, el 100% de eficiencia. Eso sería como que un enunciado bastante catastrófico para aquel que lo diga, ¿no? Es como que termodinámicamente imposible tratar de acercarnos siquiera al 100% de eficiencia o al 1 en el índice de eficiencia. Incluso ayer calculábamos un nivel de eficiencia muy alto, del punto 25, y yo les comentaba que ese es un nivel de eficiencia muy, muy alto, porque estamos hablando acerca de, ciclos muy ideales, muy teóricos, muy ejercicios de clase, los cuales nos empiezan a introducir en esta parte de plantas térmicas. Si se dan cuenta, ayer el ciclo que teníamos de una compresión, bueno, un proceso isocórico, isobárico, un proceso isobárico, un proceso isocórico y un proceso isobárico, una expansión y una compresión, introducen a tratar de entender ya plantas térmicas, porque tratamos de introducir calor a un sistema, convertirlo y tener trabajo útil, ¿sí? Plantas de potencia que nosotros podemos llegar después a ver en clases futuras. En clases futuras, no, en experiencias educativas futuras. Ustedes van a llevar motores térmicos y plantas térmicas. Es como que algo muy, muy teórico, muy básico acerca de eso para entender después experiencias educativas futuras. Entonces, nos queda así como que la incógnita de decir, oye, entonces, ¿dónde está mi techo? ¿Hasta dónde puedo llegar, no? O sea, ¿cómo puedo decir que mi punto 25 es alto, bajo, mediano, sirve, no sirve, etcétera, ¿no? Ok. Para determinar eso, nosotros tomamos como el ciclo de eficiencia más grande a Carnot, el ciclo de Carnot, el propuesto por él mismo, el apellido, su nombre propio. Este es el tope, o sea, este es el ciclo el cual me determina el techo o la máxima eficiencia que yo puedo calcular dadas ciertas condiciones, ¿sale? En ciclos de potencia para generar energía eléctrica o movimiento. Entonces, este es el ciclo que nos dice, de acuerdo al cálculo que hagamos, el máximo teórico posible. Nuestro cálculo real obviamente va a estar por debajo de ese cálculo y entonces lo que podemos decir es qué tan lejos o qué tan cerca nos quedamos, pero de Carnot, no del 100% o no del 1%, sino de Carnot. ¿Ok? Entonces, en esta clase lo que vamos a aprender es eso, conocer y aprender el ciclo de Carnot y calcular su eficiencia. ¿Sale? Ok, el ciclo de Carnot, para empezar, vamos a ponerlo así, es, como lo vimos anteriormente, es un ciclo, ¿ok? ¿Qué características tiene este ciclo? Este diagrama ustedes ya lo deben de más o menos identificar. Esto es presión y esto es volumen, ¿sale? Yo tengo 4 puntos, 1, 2, 3 y 4. Este es el primer ciclo teórico por excelencia, Carnot. Aspectos que debo de considerar para Carnot, principalmente estos dos características, por decirlo así. Uno es que es reversible, ¿ok? Y otro es que es ideal, ¿sale? ¿Qué es lo que consideramos así? Si te das cuenta, al decir que es ideal, podemos decir que sus comportamientos son prácticamente, si son gases, cercanos a la ley del gas ideal. Si son de otro tipo, por ejemplo, líquidos o mezclas bifásicas, que no existen pérdidas de calor al ambiente, que no existen fenómenos de fricción, que no existe disipación energética, etcétera, ¿no? Entonces, hasta cierto punto es un ciclo más o menos perfecto, ¿sale? Reversible. ¿A qué me llamo reversible? Imagínate que estamos en el salón de clases, hasta atrás del campus, ya ves que nuestro edificio de ingeniería está hasta atrás, y de repente a las 11 de la mañana a ti se te ocurre ir por una botella de agua y tienes que ir a la USB, a Beatitas, por ejemplo, o a la cafetería, donde quieras. Si tú sales del aula, del salón de clases y caminas hacia la cafetería,
pues tienes que desplazarte, ¿qué te gusta? ¿Unos 80 metros? Ok, caminas unos 80 metros. En las 11 del día o las 12 del día, a como está la temperatura de Coatzacoalcos, que ayer casi llegamos, creo que 47, sensación térmica, el infierno ayer, y al parecer viene peor, pues obviamente va a haber pérdidas de energía, ¿sí? Ahí tú estás generando un desplazamiento porque tú quieres una botella de agua. Entonces tú estás moviendo tu cuerpo desde un punto, desde el edificio hasta la cafetería, ¿ok? Consecuencias de ese movimiento: sudoración, cansancio, desgaste en el zapato, desplazamiento y posiblemente transpiración hacia el medio ambiente. ¿Sí? Tu cuerpo es al fin y al cabo un proceso y un ciclo termodinámico. Entonces, al decir que esto es reversible, lo que termodinámicamente hablamos es que tú puedes ir del punto 1 al punto 2 y energéticamente puedes regresar del punto 2 al punto 1 y mantener la misma cantidad de energía. ¿Sí? En mi ejemplo, lo que trato de decirte es esto: si tú pudieras ser un ciclo reversible, o sea, tu cuerpo ser el ciclo reversible, cuando regresaras con la botella de agua y regresaras al proceso inicial, todo el sudor, todo el desgaste, todo el metabolismo que se consumió por el desplazamiento o la transpiración o el desgaste de tus zapatos regresaría a su lugar de origen. Eso es reversible. ¿Me explico? Entonces, si te das cuenta, lo que te estoy planteando es una cosa imposible. O sea, un proceso reversible en la naturaleza no existe. Es un concepto teórico, pero de ahí nos basamos para decir esto es el máximo teórico posible y tener un tope, un techo en el cual nosotros podemos ir garantizar qué tipo de eficiencia podemos calcular. ¿Ok? Entonces, el concepto de reversibilidad se entiende así: puedo ir de un punto 1 al punto 2 y energéticamente puedo regresar del 2 al 1 con las mismas circunstancias. Obviamente eso es imposible. En la naturaleza y en la vida, todos los procesos son irreversibles. Yo no conozco ningún proceso reversible. Aquí tengo los 4 puntos que simbolizan a un proceso de Carnot. Si te das cuenta, es muy semejante a como nosotros lo hemos tratado en los problemas anteriores. Aquí está el punto 1 con su coordenada en volumen y temperatura. Aquí hay un punto 2, el cual tiene una temperatura constante. ¿A qué se refiere? Que del punto 1 al punto 2 tengo temperatura constante. Del punto 2 al punto 3, aquí tengo otra expansión. Caigo a otra línea de temperatura, que sería el punto 3 al punto 4, y vuelvo a cerrar al punto 5. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tratas de ilustrar en este punto? Se supone que los niveles de temperatura que estás manteniendo aquí te permiten adicionar calor en ciertos puntos. ¿Dónde están tus niveles de calor más altos? Primero es esta QH, es el nivel de calor que se refiere por el subíndice H al heat source, a la fuente de calor, ¿sí? Es lo que vas a quemar. Ayer hablaba, por ejemplo, de centrales térmicas para producción de energía eléctrica, ¿no? Si ustedes han leído un poquito las noticias y referenciado, por ejemplo, a las cuestiones ahorita que tienen mucho en debates y polémicas, la reforma energética y, por ejemplo, la propuesta del Ejecutivo al Legislativo para tratar de modificar, por ejemplo, las propuestas y los orígenes de la electricidad en México, se darán cuenta que nosotros generalmente lo que estamos peleando o lo que se está peleando en ese debate es qué es lo que se va a consumir para producir energía eléctrica. ¿Sí? La actual administración del gobierno lo que quiere es quemar combustóleo, quemar carbón para sus centrales de CFE y producir energía eléctrica, ¿sale? Entonces, aquí lo que ellos quieren es quemar carbón y combustóleo dentro de QH, ¿sale? Con sus respectivas consecuencias. Supongamos que hay otra vertiente. Generalmente la otra cara de la moneda son las energías renovables. Por ejemplo, para QH, para echar a andar una máquina que me pueda producir trabajo, yo necesito adicionar grandes cantidades de energía, que pueden ser, por ejemplo, el sol o biocombustibles. ¿Ok? El sol en concentraciones muy altas y en ciertos lugares me puede llegar a dar la suficiente energía en concentración solar para hacer producir electricidad a partir de una máquina térmica. Entonces, lo que muchas veces define el grado de el enfoque que tú tienes como producción eléctrica, lo harías en función de lo que estás quemando, ¿ok? Carbón, gas natural, biocombustibles, madera, gabazo, por ejemplo, en los ingenios azucareros, energía solar.
¿sí? Son los que se me ocurren ahorita. Entonces, esa energía tú la adicionas aquí en QH. Todo eso es lo que adicionas al ciclo termodinámico. Y lo que vas a hacer es tratar de incorporar calor a ese sistema y convertirlo en energía útil, movimiento, trabajo neto. ¿Sale? Entonces, lo que tú tienes ahí son dos niveles de temperatura o dos niveles de calor principales. El nivel de calor superior, que es el nivel de calor de la fuente de calor, y el nivel de calor más bajo, el que muchas veces le llaman sumidero de calor. Aquí, por estar en su subíndice en inglés, L es de low temperature, pero lo que muchas veces en los libros de español nos dicen es que este es nuestro sumidero de calor. ¿Qué es lo que vamos a entender como sumidero? Todo aquel lugar en donde podamos verter calor sin importar consecuencias. Es un lugar en donde vamos a aventar calor. O sea, es el calor que sale como complemento del ciclo, pero hay que verterlo. ¿Sí? Un ejemplo, las centrales de energía nuclear. Por ejemplo, Laguna Verde, que es la única en México. Al ser la única en México, lo que yo necesito consumir es energía, ¿no? Entonces, esa energía viene del reactor nuclear. El reactor en su vasija sigue ciertos procesos de fusión, genera el rompimiento de enlaces, genera al fin y al cabo una gran cantidad de energía, producto de energía química, y la recibe una caldera la cual genera lo suficientemente movimiento para producir el movimiento de turbinas, vapor sobrecalentado a altas temperaturas y altas presiones. Pero mi fuente de calor es el reactor nuclear, ¿sí? De donde yo estoy obteniendo un montón de energía química que se está convirtiendo en energía térmica. Entonces, toda esa energía, ¡pum!, la abierto sobre la máquina térmica. Por el otro lado, ¿dónde está el calor que desecho? Generalmente las plantas de energía nuclear generalmente están cercanas a un manto acuífero, ¿sí? Cercanas al mar o alguna laguna que está por ahí. Laguna Verde lleva su nombre precisamente porque está cercana a una Laguna Verde cerca del Farallón. Algunos incluso ahorita estarán viendo algunas noticias del Farallón en donde ya se están quedando hasta sin agua, ¿sí? Eso también es consecuencia de tener tan cercano una planta térmica. ¿Por qué? Porque están consumiendo prácticamente toda el agua que está ahí, además de todas las circunstancias que están ahí cerca, ¿no? La ganadería, el crecimiento de la mancha urbana, etcétera, ¿no? O sea, está acabando con ese ecosistema. Entonces, al fin y al cabo, ¿qué es este QL? Todo el calor que yo aviento hacia un sumidero de calor producto del ciclo térmico, ¿sí? Va a haber energía en algún momento que voy a tener que rechazar y aventar a algún lado. Entonces, este sumidero de calor puede ser a una laguna, puede ser al mar o puede ser a algún lugar en donde lo pueda aventar, ¿sí? Esos son como que los principios de termodinámica que surgían al principio. ¿Por qué? Porque no teníamos conciencia acerca de dónde aventamos calor, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? En algunas de las centrales, por ejemplo, si vas hacia Villahermosa y volteas a ver Cangrejera o Pajaritos, vas a ver unos sistemas enormes que se llaman torres de enfriamiento. Generalmente son las que se ven de la manera lateral al complejo petroquímico petrolera, Cangrejera. Las torres de enfriamiento lo que hacen es intercambiar calor con el medio ambiente. Entonces tú tienes agua muy caliente, la cual pones por la parte de arriba y se ve como una rociadera de agua hacia abajo, ¿no? Se ven como unos empaques, empieza como a rociar e incluso en lo que puedes ver desde la carretera ves agua cayendo a partir de eso, ¿sale? ¿Qué es lo que haces ahí? El agua que está muy caliente, que sale, que es el proceso aquí que rechazas calor, baja a través de toda la torre de enfriamiento. Y en contracorriente, muchas veces con un ventilador en flujo cruzado, lo que haces es meterle aire seco, ¿sí? Aire seco frío, el cual arrastra todo ese calor y lo vierte a la atmósfera, ¿sí? Entonces estamos, como diciendo, aventando a la atmósfera aire caliente. Aire frío, pues como consecuencia, agua fría se va por debajo y regresa al ciclo. ¿Por qué? Porque lo que no queremos es estar consume y consume agua, ¿no? Entonces, el calor al fin y al cabo lo disipamos en el aire y lo mandamos al medio ambiente, en una torre de enfriamiento. En una central de energía nuclear, por ejemplo, lo que nosotros hacemos es jalamos agua de una laguna que está a cierta temperatura o del mar incluso si tenemos mucho lana, porque necesitamos un intercambiador que resista agua de mar, que eso es corrosión y un montón de problemas. Si tenemos mucha lana, lo hacemos. Entonces, jalas agua o agua fría de algún lado, intercambias calor y la regresas caliente
al agua, ¿no? Entonces, imagínate que está ahí cerca la Laguna Verde y tú jalas agua, por ejemplo, a 24 grados centígrados, ¿sí? Cuando intercambias calor, puede ser que regreses el agua a 26 grados centígrados, ¿sí? Puedes tener un diferencial de temperatura ahí entre 5, 8 grados centígrados. Depende del diseño de tu condensador, ¿ok? Entonces, ahí están las dos vertientes. Por ejemplo, en Laguna Verde el problema es ese. La configuración es esa, perdón. La configuración es incorporo calor con base en el reactor nuclear y ¡pum! Aviento calor desde la parte de la laguna. ¿Con qué objetivo? Producir movimiento en las turbinas para generar energía eléctrica. ¿Sale? A ver, aquí me voy a detener. ¿Algún comentario o pregunta? ¿Alguna pregunta? Ahí van. Ok. Ok. Entonces, aquí llegan diferentes vertientes. Generalmente las reformas energéticas o los consumos energéticos dependen de qué es lo que voy a quemar. ¿Sí? Si han revisado parte, por ejemplo, de la iniciativa de los partidos o del Ejecutivo hacia el movimiento energético, uno de los puntos que son muy interesantes es que quieren hacer una segunda central nuclear en México. ¿Sí? Ahora, ¿por qué quieren hacer eso? Primero, todo lo que entre como uranio para la reacción y todo lo que sea de referente a centrales nucleares pertenece al Estado. Ningún particular puede invertir. ¿Por qué? Porque se justifica a partir del hecho de que se utiliza uranio, un material altamente peligroso. ¿Sí? Entonces no dejan en manos, la Constitución lo dice, que no existen, no lo dejan en manos de un extranjero o de un inversionista privado. ¿Sí? Es responsabilidad del gobierno. Entonces, una de las tendencias que tiene posiblemente uno de los proyectos es tratar de generar una segunda central nuclear. Se manejan muchos lados en donde lo pueden utilizar, pero ¿qué es eso? Al fin y al cabo, coherente con lo que está haciendo, por ejemplo, el Ejecutivo de nuestro país, ¿no? Tratar de decir que la iniciativa privada no invierte en las cuestiones energéticas, ¿sale? Entonces, posiblemente ahí va otra central nuclear. No lo sé, está en papel. Yo en algún momento ya leí que esa propuesta ya está casi creada. La parte, por ejemplo, de calor, ¿qué le pasa? Si yo incorporo, por ejemplo, los gastos de calor, involucran que si yo quemo carbón, posiblemente sea muy barato, ¿sí? ¿Por qué? Porque México tiene un chorro de carbón. Entonces, lo que está viendo el Ejecutivo es decir, ok, tengo un montón de carbón que puedo quemar, yo tengo ahí un montón de combustóleo, ¿qué le hago? Pues quémalo para generar electricidad, ¿no? Consecuencias, contaminación. ¿Sí? Contaminación, porque vas a tener emisiones al medio ambiente que te van a dañar posiblemente la atmósfera, te pueden generar lluvia ácida o contaminación de los lugares aledaños a donde esté la central. Hace poquito leí yo un documental de estados de Rusia en alguna algunas de las provincias de Rusia se basan su producción eléctrica en carboeléctricas, así se llaman, las carboeléctricas. Es imposible vivir en esas ciudades. O sea, es terrible la contaminación que se puede hacer. Se ve como, haz de cuenta, como nieve negra, hay lluvia negra, los habitantes tienen altos problemas, por ejemplo, de contaminación, de enfermedades pulmonares. Es muy, muy contaminante. Pero bueno, es la consecuencia de, ¿no? Pasa eso. La solar, por ejemplo, ok, hay sus pros y sus contras. La solar no se puede poner en todos lados. Debemos de tener al fin y al cabo lugares y posiciones en donde lo vamos a poner. ¿Sí? No se puede dar siempre porque sientas mucho calor, tienes mucha concentración solar. No es cierto, hay que hacer el estudio previo. Esa es una. Dos, es intermitente, solamente me puede servir en ciertas horas del día. No me puede servir, por ejemplo, para la noche. Necesito acumuladores de energía o baterías. Y principalmente, algo que afecta desde el punto de vista crítico las renovables es que las personas debemos de cambiar nuestros hábitos de consumo energéticos. ¿Sí? Entonces, generalmente cuando hay más picos de electricidad, cuando yo tendría, por ejemplo, el mediodía,
ahí podría utilizar mucha energía, pero en la noche que viene abajo tengo que cambiar otro consumo dentro de mi sistema, ¿sale? Entonces, todo eso es porque aquí tengo que decidir qué voy a quemar para mi ciclo, ¿sale? En el otro lado, ¿a dónde voy a vaciar energía, no? ¿Dónde voy a verter energía? Ok, hace rato te hablaba, por ejemplo, de las lagunas cercanas a Laguna Verde. ¿Qué pasa? Yo jalo agua para mi condensador a partir de, no sé, 25 grados centígrados y lo regreso a 28 grados centígrados. Pues no pasa nada, ¿no? Son 3 grados centígrados, ¿no? Sí, así empezó muchas veces las plantas. ¿Qué pasó? Muchas asociaciones y muchos investigadores se pusieron a ver que lo que estás haciendo es matar un ecosistema, ¿sí? Si tú aumentas, por ejemplo, 2 o 3 grados en el manto acuífero, matas plancton, fitoplasma, algunas especies más grandes, o rompes las cadenas de alimento de cadenas más grandes de mamíferos o de peces. Si tú matas el plancton, los peces no tienen que comer. Entonces, ¿qué es lo que te va a pasar? O se van a morir o se van a ir a otro lado, ¿sí? Estás matando el ecosistema con energía térmica, o sea, estás calentando, prácticamente estás haciendo un caldo ahí de pescado. Entonces, muchas, por ejemplo, documentales de Greenpeace, si tú te acuerdas, hay muchas centrales en donde están en una lancha, o si los has visto, están en una lancha todos estos manifestadores de Greenpeace y se acercan mucho a centrales en la parte en donde están, por ejemplo, el mar y esa parte. ¿Por qué? Porque están rompiendo los ecosistemas de los peces y de todo esto. Movimientos de tortugas, migraciones, por ejemplo, de delfines, de ballenas, en donde van a reproducirse hasta ciertas aguas tibias y después migran a aguas frías, etcétera. Entonces, el impacto de esto también está cañón. O sea, tú aquí puedes, por ejemplo, diseñar una central bajo los perfiles, ¿cómo decirte? Técnicamente mejores, pero te vas a pasar a traer algo. O sea, la actividad humana siempre generalmente tiene una consecuencia. Y a mí, digamos que me gusta platicar estas cosas cuando veo Carnot, porque es, digamos que lo que ya tendrías que empezar a tener tú desde visión como nuevo ingeniero, ¿sale? ¿Qué pasaba antes? Antes nos explicaban Carnot y te decían, tú aviéntale calor, ¿sí? Yo creo que son los asesores ahorita del actual del actual ejecutivo, o sea, tú aviéntale calor, vale gorro de donde venga y vale gorro lo que haga, ¿no? Pero yo creo que lo que tenemos que empezar a tener en conciencia en las nuevas generaciones y los formadores de recursos humanos es que hay consecuencias, ¿sí? De las decisiones que tú debes de tomar. Y al fin y al cabo, toda actividad humana te va a generar una consecuencia. Entonces, al fin y al cabo, Carnot se basa en estos dos puntos. Calor que yo voy a quemar, calor que voy a rechazar al sumidero de calor, con tal de producir energía eléctrica para satisfacer las necesidades de una planta o de un sistema, los cuales va a municipios y después a ciudades. ¿Sí? El confort de la humanidad. A ver, hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Comentario, pregunta? ¿No? Lean un poquito acerca de todo lo que les comenté. Yo ya ahorita les dije, por ejemplo, iniciativa de la reforma energética. Lean incluso desde la reforma energética propuesta por Peña Nieto, la reforma energética, las modificaciones propuestas ahorita por el actual gobierno, las propuestas de la Secretaría de Energía, por ejemplo, al desarrollo energético del país a 2000, en 10 años, creo que está a 2030, los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU a 2030, Greenpeace y sus acciones en pro de la ecología marina, la contaminación térmica. No solamente es que la tortuga, por ejemplo, ahorita estaba como muy de moda, por ejemplo, con los pets, ¿no? Con estas como rejillas en donde las tortugas se ahogaban y se mataban, que eran como trampas a tortugas. Pues no necesitamos un pet, nada más con subir la temperatura nos las echamos, ¿eh? Son animales muy delicados. Entonces, pues adiós, ¿no? Las renovables también tienen sus críticas, ¿no? Ah, ok. Las torres de enfriamiento, ¿qué le pasa?
si quieres, no nos vamos a las nucleares. Generalmente la nuclear está cerca de algún efluente. ¿Por qué? Porque también es un mecanismo de seguridad. En el dado caso de que el reactor se salga de control, se inunda y necesitamos una gran cantidad de agua para ahogarlo. Lo que pasó en Fukushima y Nagasaki en el 2011, en Japón. Cuando el reactor empieza a salirse de control, lo inundan para evitar que la radiación te haga una catástrofe como Chernobyl, ¿no? Lean, no solo vean series de Netflix. Entonces, cuando tú tienes una torre de enfriamiento, por ejemplo, lo que haces es que el agua, el aire, el agua y el aire intercambian calor. Entonces, el aire que tú despliegas hacia la atmósfera es aire caliente. Si recuerdas tus clases de mecánica de fluidos, la densidad te permite saber hacia dónde se va el agua, ¿no? El aire. Entonces, el aire caliente va a tender a subir. Si en ese tender a subir encuentra un movimiento migratorio, por ejemplo, de aves, pues le van a dar la vuelta y ya desviaste un proceso de migración de aves. Existe consecuencia, para todo existe consecuencia. Un proceso que no afecte el ambiente, no, al parecer no. La actividad humana siempre hay algo que va a afectar al medio ambiente en un ecosistema. Y esto generalmente está derivado de nuestra misma forma de vida, ¿sí? Ahorita, por ejemplo, nosotros necesitamos grandes cantidades de electricidad para mantenernos conectados, internet para mantenernos conectados, ¿sí? ¿Qué pasa? Que necesitamos mayor energía. ¿Por qué? Porque nos estamos cuidando de un virus que está acabando con nuestros modos de vida, ¿no? O cambió nuestra perspectiva del mundo. Entonces necesitamos también, hace rato alguien mencionaba, es que tuve bajones y altas y bajas de electricidad. Lo que pasa es que el consumo está enorme ahorita en Cuatza, entre el calor, los climas, la conexión eléctrica y demás, la inestabilidad del flujo y las necesidades no satisfechas, pues nos va a generar broncas. Ok. So, la introducción acerca de Carnot es para invitarlos a leer algo diferente, a revisar parte de los temas que hace rato toqué y que por curiosidad, si les interesa esas cosas, vayan empapándose. Muchas veces tomamos decisiones, oímos las cosas de otras personas y decimos, pues es la decisión que debemos tomar, ¿no? Infórmense, o sea, vean qué es lo que está pasando y tomen ustedes sus propias decisiones. Yo tengo mi posición que es apartidista, yo no estoy diciendo que la 4T y Morena sea el peor o lo mejor, para nada, ni tampoco que las renovables son lo mejor, para nada. Yo solamente veo la perspectiva general y tengo mi propia opinión. Así trato de que ustedes también tengan sus propias opiniones. O sea, que si tú dices, ok, voy a quemar carbón, está consciente de lo que estás haciendo, ¿no? Ok, entonces, Carnot se basa en 4 procesos. Si recordarás nuestra clase del día de ayer, nosotros teníamos presión, volumen y tenía yo un cuadrito en donde estaban delimitados todos mis procesos. Carnot es lo mismo. Yo tengo 4 procesos que son reversibles. Esa es la característica. Puedo ir del punto 1 al punto 2 y del 2 al 1 regresando la misma cantidad de energía. ¿Ok? Es un proceso ideal. Entonces, el primer proceso que va de 1 a 2, que lo tengo aquí arriba, de 1 a 2, es una expansión isotérmica. ¿Sí? ¿Qué es lo que ya debes de conocer más o menos? Ya trabajamos en ejercicios pasados esta parte, isotérmicamente. La temperatura 1 es igual a la temperatura 2. Entonces, todo esto que está aquí arriba es una línea a temperatura constante y estoy expandiendo porque aumento de volumen. ¿Sale? Aumento de volumen a temperatura constante y este es el principio teórico reversible de Carnot. ¿Qué significa? Que yo estoy adicionando energía a temperatura constante. ¿Sale? Lo que estoy quemando dentro del sistema. Entonces, de 1 a 2 es un proceso isotérmico. De 2 a 3 vas de la temperatura más alta a la temperatura más baja. Acuérdate que hace rato toda la introducción es porque yo tengo que meter 2 niveles térmicos, lo que estoy quemando y hacia dónde voy a verter mi calor. Las decisiones generalmente para poner una planta son las primeras. ¿Qué vas a quemar y a dónde lo vas a meter? ¿Sí? O sea, voy a quemar, por ejemplo, combustóleo, gas natural, lo que tú quieras, pero necesito una fuente en donde lo voy a verter.
Puede ser una laguna, puede ser el mar, puede ser una torre de enfriamiento, lo que tú quieras, dependiendo de la naturaleza de la ingeniería que tú tengas ahí. La expansión que tú tienes de 2 a 3, lo único que podemos decir es que es adiabática, ¿sale? Y adiabática se refiere más hacia el término de que su entropía se mantiene constante, ¿sí? Si recuerdan en las tablas que vimos acerca de propiedades del agua, había una columna al final que se llama entropía. La entropía está referida a la segunda ley de la termodinámica. Generalmente adiabático nosotros lo identificamos como que no hay pérdidas al ambiente, ¿sí? Pero en este término de adiabático, aislado, en ese término adiabático, lo que nosotros debemos conceptualizar, mejor dicho, es decir, que su entropía se mantiene constante, la variable asociada a la segunda ley de la termodinámica. ¿Ok? ¿Cómo lo veo en este diagrama? De 2 a 3. ¿Sí? Es una expansión porque aumento el volumen de 2 al volumen de 3. De 3 a 4 yo tengo una compresión isotérmica, que significa que aquí tengo una segunda línea a temperatura constante y yo vengo de 3 a 4, ¿sale? Entonces tengo al fin y al cabo una compresión isotérmica reversible. Si de 1 a 2 es una expansión, de 3 a 4 es una compresión. Y tengo el otro nivel de temperatura, el de temperatura más abajo. Ya llegué al punto 4. Del punto 4 al punto 1 es una compresión adiabática. Si de 2 a 3 es una expansión, de 4 a 1 es una compresión. ¿Sí? Ahora, ¿por qué es una compresión? Reduzco volumen, aumento presión. De 4 a 1 reducí su volumen y aumenté su nivel de presión. Una expansión de 2 a 3 es porque aumenté su volumen y disminuí su presión. ¿Sale? A ver, ¿alguna duda acerca de los procesos de Carnot? ¿Alguna duda del diagrama y de esos 4 puntos? ¿No? Como ya hicimos ejercicios previos, ya deben estar más o menos familiarizados. Creo que lo nuevo que no habían visto con Carnot es esto, la expansión adiabática y la compresión adiabática, ¿no? Porque si te das cuenta, generalmente las expansiones o compresiones las poníamos, por ejemplo, isocóricas, ¿sí? A volumen constante. Ahora ya la cambié. Ahora es expansión adiabática reversible. Es una expansión en donde la entropía se mantiene constante. Ok. Entonces, en otro diagrama que muchas veces vas a ver, es este. Aquí está la central que tú vas a generar electricidad. Tú vas a tener algo muy grande, el High Temperature Reservoir, y entonces tú tienes temperatura, que es lo que vas a tener que quemar, ¿sí? El reactor nuclear, energía solar, gas natural, madera, biocombustibles, lo que quieras. Necesitas calor, muchas cantidades de calor. Esa cantidad de calor va a entrar en una máquina térmica. Este circulito que yo estoy marcando aquí como Carnot es este proceso en estos 4 puntos. Aquí está el calor que tú adicionas, prendes tu máquina térmica y lo que vas a generar es trabajo neto, movimiento generalmente en una turbina, ¿sí? Que es movimiento en un eje para tratar de mover un generador eléctrico y tener energía eléctrica o potencia. Entonces, lo que yo estoy haciendo principalmente por procesos de conversión de energía es cambiar la energía que yo tengo de manera térmica a movimiento que yo tengo en una turbina. ¿Sale? Lamentablemente, no todo se puede convertir, ¿ok? Es lo que yo les hablaba acerca de que no puedo tener procesos 100% eficientes. ¿Qué es lo que tendría? Que toda esa cantidad de calor que yo tengo, por ejemplo, lo que voy a quemar, íntegramente se convirtiera en movimiento, pero eso no es posible, ¿no? O sea, alguna de esas partes me va a dar un calor de desecho, que es lo que voy a aventar a al sumidero de calor o el low temperature reservoir, ¿sí? Entonces, yo aquí tengo
al fin y al cabo un sumidero de calor en donde voy a aventar toda esa energía que no se logra convertir completamente en trabajo neto. ¿Sale? Entonces, si te das cuenta, son las grandes decisiones que debes de tomar. ¿Qué quemas? Dónde lo vas a vertir? ¿Y cuánta potencia vas a tener? Esto también es el primer como precepto que debes de tener ya hacia la primera ley de la termodinámica, el principio de conversión de energía. Si recuerdas, en clases anteriores, las unidades de trabajo y calor son las mismas. En los ejercicios utilizábamos atmósferas por cada litro. ¿Qué significa? Que yo puedo convertir calor en trabajo. ¿Sí? Aquí te lo estoy indicando. Yo tengo calor, lo cual lo voy a meter en una máquina térmica y voy a generar movimiento, el cual me va a servir para generar electricidad. Entonces, yo puedo convertir tantos atmósferas por litro, kilojoules por cada kilogramo o kilowatts de calor en movimiento. Kilowatts, kilojoules o atmósferas por cada litro, siempre y cuando sean unidades de calor de calor y trabajo. Entonces, la primera ley de la termodinámica se refiere a eso, a los procesos de conversión de energía. Yo puedo convertir esa energía, pero no la puedo hacer íntegramente. Alguna de las partes no se va a convertir y tiene que ser desechada. ¿Por qué desechada? Porque ya no es útil para mi máquina térmica. ¿Sí? Bajas de un nivel de temperatura alto a uno muy bajo y ya no es útil, por decirlo así. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿No? Ojo con otra cosa. Carnot piensa en grados kelvins. ¿Sí? Para usar Carnot, cambia tu chip del cerebro y cámbialo a kelvins. Se basa en temperaturas absolutas, ¿sí? Tengo que utilizar escalas absolutas. Algunos utilizan grados Rankine, porque originalmente el Carnot está aplicado en un ciclo Rankine. A mí eso como que no me agrada mucho, porque es como que la vertiente inglesa. Estoy muy acostumbrado a los kelvins. Entonces, yo uso más kelvins. Si algún día escuchas o ves algún ejercicio con Rankine, está bien. Y te da las eficiencias y todo eso, simplemente nomenclatura, ¿no? Pero lo importante es que cambies el chip y no vayas a usar en grados centígrados. Entonces, Carnot, basado en todo esto, puede calcular la eficiencia térmica de Carnot. Esto es el máximo teórico posible, ¿sí? Y lo calculo con esta ecuación, 1 menos calor que desecho dividido entre calor que suministro, ¿sí? Esto es Carnot. También una expresión mucho más sencilla, que es esta de Carnot, puedo darlo en funciones de flujo de calor o en flujo de temperatura, como tú quieras, me va a dar la eficiencia térmica de Carnot, en algunos otros casos llamado eficiencia de Carnot reversible, como le puse aquí su subíndice, reversible, un concepto teórico. ¿Qué significa? 1 menos la temperatura L menos la temperatura H en grados Kelvin. ¿Ok? Entonces, vamos haciendo aquí como que sustituyendo un poco de números. Mira, aquí arriba tú dices, yo tengo algo que voy a quemar a 1000 grados Kelvin y va a ser desechado a 300 grados Kelvin. Si utilizo Carnot, pues al fin y al cabo esta eficiencia de Carnot sería igual a 1 menos la temperatura más baja, que sería 300 y 1000. Eficiencia igual a 1 menos 300 dividido entre 1000. La temperatura donde desechas calor y la temperatura que estás incorporando energía en grados Kelvin. A ver, ayúdenme, ¿qué eficiencia tiene esta máquina o este diseño? Ok, punto 7. 0.7. ¿Vale? Ese es mi máximo teórico posible. ¿Sí?
Ese es mi máximo teórico posible para una máquina térmica que opera entre 1000 grados Kelvin como fuente de calor y 300 grados Kelvin como sumidero de calor. Este es mi máximo teórico posible, ¿sí? Si te das cuenta, no es el 100, no es el 1, no es el total que yo tengo que tener, sino Carnot es el tope, el techo. Hacia allá debo de caminar, hacia Carnot. ¿Vale? Algunas consideraciones que tiene Carnot, por ejemplo, si la eficiencia térmica de tu proceso, el cual estás evaluando, vamos a poner el ejemplo del anterior, de la clase de ayer, que me daba 0.25. La clase de ayer, cuando hicimos el cuadrito, teníamos trabajo útil y quemábamos energía. Entonces, es un ciclo. Yo puedo tener 0.25. Este es menor a 0.7. ¿Sí? ¿Qué es lo que te está diciendo aquí? Que el motor de calor que estás teniendo ahí es un proceso irreversible. ¿Sale? Si son iguales, estás resolviendo a Carnot. ¿Sí? Si son iguales, significa que lo que estás haciendo es que te va a dar un 0.7, pues estás resolviendo este ciclo. ¿Sí? Estás comparando contra él mismo. Y si es mayor, estás loco. Es imposible. Estás mal. ¿Sí? Si me das algún día una eficiencia para ciclos de potencia más grande que Carnot, estás loco. La naturaleza no te lo permite. Lo dicen las leyes de la mecánica. ¿Ok? Es lo que hace rato empecé con el ejercicio. Hay topes, ¿no? Ok. En esta diapositiva hay un ejemplo. Mira, la temperatura de mi central, aquí está mi planta térmica, ¿no? Aquí está, ¿qué te gusta? Laguna Verde, lo que quieras. Aquí tengo el reservorio de calor de 652 grados centígrados y tengo un flujo de calor de 500 kilojoules, ¿sí? Acuérdate que cuando ya involucro flujo de calor significa que ya tiene un flujo másico. Produzco trabajo y vierto temperatura, calor de temperatura a 30 grados centígrados a determinado flujo, ¿no? Esta es toda la cantidad de energía que estoy adicionando, 500 kilojoules, ¿sale? Y que voy a convertir en un motor de Carnot. Primero, la eficiencia de Carnot. Como tengo las temperaturas, lo puedo hacer como esta forma. La eficiencia térmica de Carnot o eficiencia térmica reversible es igual a 1 menos TL menos entre TH. 1 menos 30 grados centígrados más 273. Hay que hacerlo en kelvins. 652 más 273 en kelvins. ¿Sí? Y me da un resultado de 0.672. ¿Sale? Entonces, ojo con una cosa, Carnot más o menos por esos niveles anda, o sea, entre 0.6 y 0.7, algunos hasta cercanos a 0.8, cuando tus cálculos son como que medios exagerados. Pero si te das cuenta, ni siquiera se acerca al 1, pero esto es lo que tienes que tener cercano como un tope, ¿no? Este es tu tope máximo. La cantidad de calor que rechazo, puedo utilizar la otra ecuación, eficiencia térmica, o sea, ya la tengo, 1 menos QL menos QH. QH son 500 kilojoules. La eficiencia es de 0.672. Despejo QL y me va a dar 164 kilojoules. ¿Sí? Como ya tengo estos dos, pues simplemente despejé. Yo lo que ya tengo es QH y ya tengo la eficiencia térmica. Despejo QL y obtengo la cantidad de calor que rechazo hacia el medio ambiente. ¿Sale? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? Ok, va. Ahora, quiero que noten una cosa. Aquí está Carnot. 1 menos TL menos TH. ¿Ok? ¿Cómo hago que se mueva Carnot? ¿O qué lógica debo de pensar para mover a Carnot? 1 menos TL. ¿Sí? Si te das cuenta, aquí tengo un cociente. 1 menos TL menos TH. ¿Qué es lo que tengo que hacer para que Carnot sea grande? Que este cociente sea pequeño, ¿no? ¿Cómo hago este cociente pequeño? Ok, TH, una opción, TH más grande, ¿sí?
sea, quiero aumentar la eficiencia de Carnot, aumenta la temperatura de tu fuente de calor. Entre más grande sea la temperatura de tu fuente de calor, tu poder de transferencia de calor va a ser más grande, tu eficiencia térmica va a ser más grande, ¿sí? Si tú pudieras rankear a todas las fuentes de calor en términos de temperatura, ahí tendrías la eficiencia más grande. Por ejemplo, obviamente gas natural siempre va a estar arriba de la madera. ¿Por qué? Porque las temperaturas que alcanza el quemar gas natural van a superar por muchísimo a las de la madera, ¿sí? Entonces, esta TH se va a hacer muchísimo más grande. Las temperaturas, por ejemplo, alcanzadas en un reactor nuclear son altísimas. Entonces, por eso nosotros nos conviene tenerlo así con ese proceso en el reactor nuclear para tener un montón de calor y temperatura muy alta. ¿Por qué? Porque este número se hace grande, el cociente se hace pequeño y le resto menos a 1. Entonces, mi eficiencia, ¡pum!, se va para arriba. ¿Sí? Entonces, ¿qué me conviene aquí siempre? Quemar algo que me dé alto poder calorífico. ¿Ok? Esa es una opción. Otra opción, TL. Si te das cuenta, TL es, aquí está en el numerador. ¿Cómo haría para que se fuera más pequeño todavía? El cociente. ¿Cómo tiene que ser TL? ¿Grande o pequeña? ¿Cómo tendría que ser? Pequeña, exactamente. ¿Sí? Tendría que ser pequeña. Si yo dejo fija la temperatura caliente, TH la dejo fija, y tengo la opción de mover TL, me conviene a mí tener temperaturas de más bajo nivel. ¿Sí? Te pongo un ejemplo. Las centrales de nucleares que están en Canadá son más eficientes que la mexicana. Tienen la misma configuración, posiblemente, porque vienen del PWR3, entonces necesitan casi la misma configuración. Son más eficientes solamente por el hecho de que están en Canadá. ¿Por qué? Porque el agua está más fría. Uno de los criterios de selección de planta y de lugar es que tengas disponibilidad de agua fría. Entonces, en Canadá puedes tener aguas a 20 grados centígrados y en México, en el Golfo, a 24 grados centígrados. Esos 4 grados centígrados hace que este número sea más pequeño. Y entonces, por el simple hecho de estar allá, ya tienes, ¡pum!, una eficiencia más grande. ¿Sí? Entonces, tienes esas dos opciones. O aumentas el poder calorífico de lo que estás quemando o disminuyes el sumidero de calor, pero tienes que estar seguro que lo puedes satisfacer. ¿Ok? ¿Dudas? Ya casi acabo. Ok, vamos a dejar esto para la siguiente clase. Todavía no termino, pero ya se me está acabando la hora. Pensé que hoy terminaba, pero no. Vamos a dejar este ejemplo para la siguiente clase. Hoy es viernes, nos vemos el lunes, ¿no? El lunes terminamos esto de Carnot. Acuérdense que la segunda parte del curso termina hasta que termine Carnot, que es resolver este ejemplo, dejarles estas actividades, bueno, problemas. Alguien me decía que quería problemas para repasar. Aquí hay 5 de Carnot para eso. Y si quieren, les cargo la presentación de una vez para que vayan avanzando. Traten de ser autónomos un poquito y revisar el capítulo de Carnot en algún libro de termodinámica para que puedan resolver estos 5 problemas. ¿Okay? Y si no, el lunes lo que vamos a hacer es resolver este problema y estos son para ustedes. No tienen que entregármelos ni enviármelos como actividad, es para que ustedes repasen y puedan estudiar la parte de Carnot. Yo les recomiendo que lean mejor como complemento de la clase el capítulo de Carnot en cualquier libro de termodinámica. ¿Ok? Examen el viernes, ¿no? Hasta aquí, hasta la clase del lunes. Ahí terminamos la segunda parte. Ok, ¿dudas? Parece que no. Ok, les cargo estas diapositivas y nos vemos el lunes. Buen fin de semana. Hasta luego.